Noviembre es el mes de los difuntos y, entre otras cosas, por este motivo se celebra el culto a las ánimas del purgatorio. En este vídeo les voy a explicar en qué consiste. Venga, acompáñenme. Desde el siglo XVI se tiene la creencia que cuando alguien muere y no ha expiado todos sus pecados, no va directamente al cielo, sino que tiene que pasar un tiempo determinado en el purgatorio para expiar, ¿no? Y pedir perdón por esos pecados que ha cometido en la tierra y no ha sido perdonado. La cuestión de las ánimas benditas son unas almas que a través de la oración pues ayudan a estas almas que están en el purgatorio que expíen lo antes posible sus pecados y que llegue antes al cielo. Curiosamente, la Virgen del Carmen no solamente es la patrona de los marineros, sino que en el caso de las ánimas es como una gran aliada para ayudarnos a purificar nuestras almas y alcanzar pronto el cielo. Por eso es normal que nos encontremos en las lápidas de los cementerios, pues una imagen de esta Virgen. Como he dicho antes, para ayudar a expiar estos pecados, nos servimos de la oración y de las misas. Pero en vida también podemos prevenir el tiempo que vamos a estar dentro del purgatorio. Por ejemplo, las personas pudientes lo que hacían era que en su testamento declaraba un albacea o un testamentario en el cual le daba la última voluntad de que dejaba algunos bienes o donaba algunos bienes, mejor dicho, a la iglesia a cambio de una serie de determinadas misas. Todo para su alma. Pero ¿qué pasaba? Que a la hora de la verdad se encontraba con muchos pleitos entre la iglesia y los descendientes de esa persona que había puesto su última voluntad en la limpieza de su alma. Así que ¿y qué ocurría con esas personas que no tenían dinero? Para ello, en los siglos XVI y XVII tuvieron gran auge las hermandades de las ánimas del purgatorio, que eran hermandades creadas para solicitar estas misas y para ayudar sobre todo en los entierros pues a las personas más desfavorecidas económicamente. Si era hermano, pues a cambio de una limosna, de una cuota, ellos pues a la hora de tu muerte se encargaba de todos los gastos del entierro y tenía encargado un determinado número de misas que se hacían todos los lunes después de la muerte del difunto. Y además pues colocaba cirios ese día. Las misas se celebraban en las capillas destinadas a la hermandad de las ánimas. Por eso era muy común también encontrarnos en las iglesias pinturas y retablos dedicadas a las ánimas del purgatorio. Estos retablos tenían toda la misma estructura. En la parte de abajo se encuentra aquella alma que se encuentra en el purgatorio, ¿no? Limpiando sus pecados. Y es que hay que añadir que el purgatorio era como el equivalente al infierno. No era un buen sitio para estar. Entonces por eso se creaban estos retablos, estos altares, para despertar la compasión de los vivos. Y así pedir pues esas misas por las almas que se encuentran expiando sus respectivos pecados. Después, sobre ello nos vamos a encontrar como ángeles o las ánimas benditas que están sacando, ¿no? O salvando a la gente que se encuentra en el purgatorio y ascenderla a los cielos. Y en la parte de arriba generalmente nos vamos a encontrar
o una imagen de la Virgen del Carmen o la imagen del santo titular de la parroquia donde se encuentran estos retablos. A día de hoy el culto a las ánimas, como se conocía antes, se ha perdido, pero todavía hay personas que rezan por aquellas almas que se encuentran en el purgatorio. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado saber un poquito de esta cultura, ¿no? De lo que hay después de la muerte, ¿no? De lo que nos ha ido inculcando lo que es el catolicismo. Cualquier cosa lo podéis decir en los comentarios. Si les gusta el canal, pues le dais a la campana. Y nada, nos vemos en otra ocasión de Turisteo. Bye.